un salmo de David, y es un salmo en que David reivindica su integridad, su propia integridad, y es también una oración indignada contra sus calumniadores. Se nota en el texto, especialmente el versículo último, ¿no? Entonces, al hacer este salmo, según se ve claramente, David se hallaba en algún peligro extremo, fuera por parte de Saúl, que le había forzado a huir a la cueva, como en el salmo anterior a este, o por parte de Absalón, su hijo, o por cualquier otra razón, porque David estaba siempre en muchos peligros, es lo que parece, ¿no? Charles Spurgeon observó en uno de sus mensajes hace más de un siglo, dijo lo siguiente: los santos de antaño como Job, por ejemplo, y David, acostumbraban a realizar un argumento organizado al exponer su causa ante Dios. Un argumento organizado. Como un demandante que va a la corte, que no lo hace pensando en exponer su caso espontáneamente, sino que entra a la sala de audiencias con su demanda bien preparada, sabiendo también cómo comportarse en la presencia del juez ante quien está apelando. Por eso es mejor acercarse al trono del rey de reyes con premeditación, dice él, y preparación. Premeditación y preparación, argumento organizado y premeditado. Está hablando de la oración, ¿no? Tanto como sea posible, sabiendo lo que vamos a hacer, cuál es nuestra posición y qué es lo que deseamos obtener. Lo dijo en un libro suyo llamado Oración Efectiva, página número 4. Luego también dijo en su experiencia personal, las mejores oraciones que jamás había escuchado eran en sus reuniones de oración, habían sido aquellas que estaban llenas de argumentos. A veces, dice él, mi alma se enternece bastante al escuchar a los hermanos que vienen a Dios sintiendo realmente la necesidad de misericordia y que tienen que obtenerla porque ellos le suplicaron a Dios primero que se las conceda por una razón, luego por otra, por una tercera, por una cuarta, una quinta razón, hasta que despiertan el fervor de toda la asamblea. También lo dijo en este libro, Oración Efectiva. Así que pienso que en este Salmo 143 que hemos leído ahora, David está orando de esta manera, está argumentando con Dios. Creo que podemos encontrar mucha ayuda para nuestra vida de oración si lo analizamos desde esta perspectiva, este Salmo en particular. Dijo un otro autor, Simpson, que este valioso Salmo contiene estas tres cosas. Primero, una confesión de sus pecados, David confiesa sus pecados. Número 2, una lamentación por las injurias infligidas. Y 3, una súplica de liberación temporal y de gracias espirituales. Nosotros seguiremos la estructura, como he dicho, que propuso John Piper. Y no solamente la estructura, sino que mucho de lo que voy a decir pues está directamente basado en un escrito de John Piper, ¿no?, sobre este salmo. De esta forma intentaremos responder a tres preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué desea David? Pregunta número 2. ¿Cómo se propone obtenerlo? Y pregunta número 3. ¿Cómo David argumenta con Dios? En el sentido de que está pidiendo y cómo argumenta con Dios para poder obtener lo que estaba pidiendo, ¿no? Entonces, pregunta número 1, ¿no? ¿Qué deseaba David? Lo que David desea, ¿no? ¿Qué quería David? La mejor manera de responder a esto es juntar todas sus peticiones que vemos en el Salmo, ¿verdad? Y juntarlas y ver si están todas en la misma categoría. Y así, contando, parece que hay unas 15 peticiones de David en 12 versículos. Versículo 1 dice: oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme. Versículo número 2: no entre en juicios con tu siervo. Versículo número 7: respóndame, no escondas de mí tu rostro. Versículo número 8: por la mañana hazme oír tu misericordia, enséñame el camino por el que debo andar. Versículo 9, otra petición: líbrame de mis enemigos.
Versículo 10, otra petición. Enséñame a hacer tu voluntad, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Versículo 11, otra petición. O 2, consérvame la vida, saca mi alma de la angustia. Versículo 12, extirpa a mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma. Entonces, cuando agrupamos todas esas peticiones de David, digamos que podemos separarlas en 3 categorías. La primera es el deseo general de David de ser escuchado. No es lo que también a menudo queremos, ¿no? David tiene el deseo general, por así decirlo, de ser escuchado y obviamente que le respondan, que Dios le responda, ¿no? Como en los versículos 1 y 7, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme. Entonces David desea que Dios, primero de todo, le escuche, esté dispuesto a oír lo que él tiene a decir, sus peticiones más específicas, etc. Si Dios mirara hacia otro lado, ignorando a David, entonces todas sus súplicas y argumentos no tenían sentido. Lo primero que quería David era ser escuchado. Los hombres de gracia sienten anhelos de ser oídos en la oración y por ello doblan sus súplicas para conseguirlo. El salmista desea ser oído y considerado, dice Spurgeon en su comentario sobre este salmo. Ese era su primer deseo. Todas las otras peticiones de David, digamos que entran en otros 2 grupos. Primero, el deseo de piedad que tenía David y segundo, el deseo de seguridad que tenía David. Entonces son peticiones, por lo tanto son deseos que David tenía y por eso el primer punto es, ¿qué desea David? Primero, ser escuchado. Segundo, David desea piedad para él. Y tercero, David desea seguridad. Su deseo de ser piadoso aparece en el versículo 8, por ejemplo. Enséñame el camino por el que debo andar. En el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, guíame a tierra firme. ¿Qué está pidiendo David? Pues está pidiendo por santidad. Quiere ser piadoso. El hacer su voluntad, la voluntad de Dios, es cosa de gente piadosa. David desea vivir en piedad, ¿no? Es decir, en santidad. Entonces, hay una gran lección para nosotros aquí, es que cada vez que imploremos a Dios por alguna bendición física o material, pues siempre deberíamos incluir una oración sincera para nuestra transformación moral y espiritual, para nuestra santidad. Todas las cosas que podamos tener no tienen sentido si no andamos piadosamente en Jesús, siguiendo a Jesús. ¿Estamos? Entonces, la vida de David estaba en peligro y él suplicaba protección y amparo. Sin embargo, la pura existencia no tiene sentido si no es para vivir para Dios. Entonces, el ansia de mantenerse vivo no dominaron tanto la mente de David como para que se olvidara de la esencia de vivir. ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir viviendo? Porque pido para seguir viviendo. Para un creyente, la vida terrenal no es un fin en sí mismo. Tiene que tener un sentido. Y el sentido es ser piadoso siguiendo la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, por eso David no implora simplemente salvación y seguridad. Ni siquiera empieza la oración por ahí. Sino que lo suplica a Dios que le enseñe y lo guíe a una tierra de integridad. Que es como se puede explicar el versículo 10, parte B. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, a tierra de integridad. Es decir, a vivir una vida íntegra, piadosa, santa. David no solo quiere seguir viviendo, quiere vivir para Dios. Esa es una gran diferencia. Y eso debería tener mucho sentido para nosotros, porque estamos a menudo orando y pidiendo a Dios por sanidad, eso y aquello, por el hermano tal y cual, que tiene un problema ese o aquel, o que está en un hospital, que está enfermo, y que puede morir, y oramos por sanidad, pero ¿para qué? ¿Para que viva más? Pero si todos morirán, si todos moriremos igual, ¿para qué vivir más? ¿Entendéis la cuestión?
Así que podemos medir un poco nuestra madurez espiritual viendo si nuestras oraciones están realzadas con expresiones de deseo de crecer en piedad, moral, santidad, o solamente centradas en nuestro bienestar. ¿Para qué quiero vivir más? ¿Para qué quiero un coche? ¿Para qué quiero un carro? O una casa, un carro, no, un coche, ¿no? Un auto. ¿Para qué quiero un coche? ¿Para qué quiero una casa? Etcétera. Suplicamos a Dios para ser más alegres, amorosos, pacientes, amables, afectuosos, sinceros, disciplinados, etcétera. O solo imploramos a Dios para que nos saque de esta o aquella dificultad financiera o de alguna enfermedad o situación difícil, tal o cual. Esas son preguntas que deberíamos hacer a menudo. Recordemos que Dios no nos creó y redimió simplemente para vivir y hacerlo prósperamente. Nos creó y nos redimió para que seamos santos como lo es Él mismo. Amén, queridos. Nos creó para vivir en su benevolencia y así glorificarlo. Entonces, debemos ser en ese sentido como David. Cada vez que anhelemos tener vida y seguridad, expresemos a Dios que deseamos tener vitalidad espiritual, santidad, piedad, tanto como la vida misma. Ahora, dentro de las peticiones que hizo David, hay un otro grupo, después de eso, que son las peticiones que podríamos ponerlas dentro de la categoría de petición por seguridad, ¿no? O libramiento. Seguridad, obviamente en el caso de David, con respecto a los enemigos humanos que él tenía en aquel entonces. Pero nosotros podríamos pensar en seguridad de todo tipo, ¿no? A las peticiones que normalmente hacemos, por cuestiones físicas, por ejemplo, y etcétera, ¿no? Dice el versículo 9, líbrame de mis enemigos, oh Señor. Dice el versículo 11 y 12, consérvame la vida. Sácame del peligro, destruye a mi enemigo y aniquila a mis opresores. Está orando por protección, está pidiendo por seguridad, está pidiendo por libramiento. David fue un gran guerrero, lo sabéis, ¿verdad? No hay duda de que desde que Saúl lo perseguía en los primeros tiempos hasta el final de su carrera de lucha, frecuentemente David fue asediado, apremiado por enemigos que querían simplemente eliminarlo de la escena. Entonces, aquí era una situación más, ¿verdad? Que estaba viviendo de esta manera. Y nos viene la pregunta, ¿cómo podemos seguir desempeñándonos cuando sabemos que hay fuerzas hostiles que nos rodean, que pueden irrumpir a veces y hacernos daño? Esto no nos robará la paz poniéndonos siempre en el límite y haciéndonos sentir preocupados. Sí, lo hará hasta que hayamos buscado a Dios como lo hizo David, orando sinceramente y argumentando nuestra manera ante Él en su paz. Podemos pensar que una oración para librarse de los enemigos tiene muy poco que ver con nuestras vidas en Cabra, por ejemplo, ¿no? O en Lucena. ¿Qué tiene que ver una oración que David hace para librarse de sus enemigos con nosotros que vivimos aquí en Cabra, en Lucena, en pueblos tan tranquilos como son los nuestros, ¿verdad? ¿Sí o no? Hasta ahora. Hasta ahora. Exactamente. Ojalá siga así. Ojalá siga. Así que es cierto que no corremos riesgos con los enemigos humanos, al menos no como pasó David. Sin embargo, recordemos lo que Jesús les enseñó a sus discípulos que oraron: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Así que todos tenemos un enemigo cuya hostilidad contra nosotros nunca termina y que está empeñado en nuestra destrucción total. Es decir, la destrucción de nuestra fe. Por lo tanto, cuando leemos estos salmos como este, ¿no sería contrario al espíritu de los mismos si recordamos a nuestro archienemigo, el mal? Y luego pedimos a Dios que nos libre de su poder, destruya todas sus fuerzas. Entonces podemos cantar como Lutero, que dijo, abre comillas,
Aun si hay 1000 demonios pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios quiso que su verdad triunfe a través de nosotros. No temblamos por el príncipe de la oscuridad siniestra. Podemos soportar su furia, pues condenado es ya. Una pequeña palabra lo derribará. Pero hay otra persona de cuya enemistad David quería escapar. No sé si os habéis fijado, pero David quería escaparse del juicio de Dios. Versículo número 2, mira lo que dice. No entres, está orando a Dios, pero dice, no entres en juicio con tu siervo. Quería David también escapar del juicio de Dios. Yo creo que más importante que escapar de los enemigos es escapar de Dios, en el sentido de escapar de su juicio. Ya luego veremos cómo nos escapamos del juicio de Dios, yendo hacia Él, no yendo en contra de Él. Comentó una ocasión el conferenciante John B. Gooch: un joven me dijo una vez, no creo que yo sea un pecador. Le pregunté si no le importaría que su madre o su hermana supieran todo lo que le había hecho, dicho, pensado, y todos sus pasos y sus deseos. Después de un momento me comentó, no, ciertamente no me gustaría que lo supieran en modo alguno. Entonces, ¿cómo te atreves, preguntó él, a decir en la presencia del Dios Santo, que conoce todos los pensamientos de tu corazón, que no has cometido pecado? El versículo 2 dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Pero la gente está buscando justificarse hoy día como siendo buena gente, ¿no? Que no hace mal a nadie. Pero no se justificará delante de Dios ningún ser humano, aparte de Jesucristo. Así que David no solo necesitaba un lugar para protegerse de sus adversarios humanos, sino que necesitaba también protegerse de su adversario divino, el más peligroso de todos, del cual nadie puede escapar si lo quiere. Pero ¿a dónde se puede huir del juicio de Dios? ¿A dónde se puede huir del juicio de Dios? Punto 2. Bueno, ya vemos lo que David desea, lo ha expresado, ¿no? Piedad, vivir en santidad, ¿no? Pide por seguridad también, ¿verdad? Y no solamente seguridad de los enemigos físicos, sino quiere escapar del juicio de Dios. Ahora, ¿cómo David pide lo que desea? Ese es nuestro segundo punto, nuestra segunda pregunta. ¿Cómo David pide lo que desea? ¿Desea algo? ¿Cómo lo pide? Eso nos lleva entonces a la segunda pregunta. ¿Cómo se propone David obtener la piedad y la seguridad que desea? La respuesta más obvia es orando. Está orando, David está orando. Este simple hecho me parece alentador porque David fue un gran hombre de Dios. Sabemos que era buen mozo, fuerte, sabio, sensible, rey. Frecuentemente tenía muchas personas que trabajaban para él a su disposición. Sin embargo, David sin duda, o sin dudar, mejor dicho, toma aquí un rol de mendigo ante Dios. No sé si me explico. Porque va a suplicar al Señor. Como alguien que no tiene nada y que depende de Dios para todo. Necesitado del todo. Eso lo encontramos muy alentador, porque si David necesitaba tanto, pues nosotros entonces. Era el rey David, pero en aquel momento solo podía orar, y orar es algo que todos podemos hacer. No importa si somos reyes o cuán sencillos somos, débiles y torpes, todos podemos orar. Por lo tanto, es muy estimulante ver a David sometido a la oración para obtener lo que necesita.
Para responder a la pregunta, ¿a dónde podemos huir del juicio de Dios? Hay una sola respuesta que mantenga alguna esperanza: correr hacia Dios. ¿Verdad? Correr hacia Dios. Que sabemos que es lo mismo que correr hacia Cristo, que es quien nos justifica de nuestros pecados. Entonces, cuando un niñito desobedece a su papá y provoca su enojo, tiene dos posibilidades. ¿Cuáles son? Puede irse por la puerta trasera, lo que es imposible, no solo porque su padre es más rápido, sino porque en la casa de su padre está la comida y la ropa que el niño necesita para vivir. La otra posibilidad es que corra a los brazos de su padre, estreche su cuello y suplique misericordia. El escape al juicio de Dios está en la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios se revela en Jesucristo. Allí es donde huye, y allí es a donde huye David. En Dios se puede escapar de todos los adversarios, incluyendo de Dios mismo. Porque no peleará a Dios con los que están con Él. ¿Me entendéis, no? Así que nunca tratemos de huir de Dios. Yo he escuchado en mi vida, en mis pocos años de pastor, por así decirlo, yo he escuchado de tanta gente que al estar mal, se aleja. El movimiento tiene que ser contrario. Otro día mismo escuchaba que no estoy muy bien, que dejo de ir a la iglesia. No has entendido. A ver si me recupero. No es así. Es al revés. No te recuperarás solo. Te empeorarás. Vente. Pero que no tengo ganas. Bueno, tú vas a trabajar con ganas todos los días, ¿no? Vente a sí mismo. Esté cerca, busca a Dios. Porque lejos de Él, más difícil. Jamás tratemos de huir de Dios. Jonás está ahí como experiencia, ejemplo para nosotros que no funciona. Dios es siempre más veloz. Pero más aún, solo en Dios hay alegría y felicidad completas para siempre. Gozo, descanso, alivio, lo que Él quiere para nosotros. Entonces ya caminamos por dos puntos, contestando a dos preguntas. ¿Cuál era el primero? ¿Qué desea David? Ser escuchado, seguridad y piedad, ¿no? Piedad, una vida santa. ¿Cómo lo pide? Pues lo pide en oración. No huye de Dios para escapar de su juicio, va hasta Dios, corre hacia Él. Y la oración es cuando corremos hacia Dios. Bien, punto 3 y última pregunta. ¿Cómo argumenta David? ¿Cómo argumenta con Dios? ¿Ya has argumentado con Dios? ¿Cómo argumenta David su caso ante Dios? O para ponerlo de otra manera, ¿sobre qué bases cree David que puede pedirle a Dios piedad y seguridad? Vamos a poner en una lista aquí todos los argumentos que David reúne, o todas las bases que David reúne para pedir ayuda de Dios. Número 1, está en el versículo 1, por su fidelidad y por su justicia. Es decir, por la fidelidad de Dios y por la justicia de Dios. Entonces es un argumento de David. Pues dame esto, hazme esto, ayúdame, porque tú eres fiel, tú eres justo. Segundo argumento, versículo 2, porque no es justo ante ti ningún viviente. Si no es justo ninguno, pues acéptame, porque solo en ti puedo. Versículo número 3, otro argumento. El enemigo me ha perseguido. Empieza con pues, que es una palabra precisamente que
que introduce un argumento, ¿no? Una razón. Pues el enemigo me ha perseguido, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos. Versículo 3, ¿no? Versículo 4, otro argumento de David. Y en mí languidece mi espíritu. Mi corazón está consternado. Versículo 7. ¿Cómo argumenta David su caso ante Dios? Dice el versículo 7. Mi espíritu desfallece. Me estoy quebrantando. Escúchame. Que no llegue a ser como, que no llegue a ser yo como los que descienden al pozo. Líbrame de ahí. No déjame caer por completo. Otro argumento de David, versículo 8. Tú sabes que yo en ti confío. Por ti elevo mi alma. Está argumentando David. Yo creo. Versículo número 9. He corrido hacia ti para refugiarme, cubrirme de ti. Es como David está diciendo, Señor, ¿no dices que los hombres tienen que venir hasta ti para ser amparados? Yo vengo hasta ti. Ahora es contigo. No me defraudes delante de los demás. Otro argumento de David, versículo 10. Tú eres mi Dios. Sí, ¿verdad? Tú eres mi Dios. No me dejes avergonzado. No me dejes desamparado. Versículo 11. Por amor a tu nombre, por tu justicia. Ahora apela David a lo más fuerte que puede apelar. Por amor a tu nombre, por tu justicia. Yo ya he tenido que enfrentarme a algunas situaciones, por ejemplo, y yo no me sentía en aquel momento capacitado, incluso santificado lo suficiente, pero yo oraba al Señor, Señor, yo voy en tu nombre, no dejes que tu nombre sea avergonzado delante de los demás, porque es por tu causa. Y David aquí está haciendo esto. Señor, es por amor a tu nombre. Tú me has puesto como rey. Tú me has puesto en esta situación. Y dice más, versículo 12. Por tu constante amor, misericordia, pues yo soy tu siervo. Entonces, tiene David un montón de argumentos para presentar su caso ante Dios. Y uno puede decir, pero bueno, no sabe Dios esas cosas. Pero está orando David. No viene Hugo a veces conmigo hablándome cosas que yo ya sé. Y ya me he enterado de todo. Pero está argumentando conmigo. Está bien. Me gusta. Háblame más. A ver lo que piensas. A ver lo que dices. ¿Me entiendes? Entonces, lo que sorprende de los versículos 1 y 2 es que David no solo corre a buscar la misericordia de Dios para escapar de su juicio, como hemos visto en el punto anterior, sino también recorre a la justicia de Dios. Respóndeme por tu fidelidad y por tu justicia, no entres en juicio con tu siervo, porque ningún hombre es justo ante ti. Esto parece opuesto. Si nadie es justo ante Dios, incluso yo, entonces no resulta suicida pedirle a Dios que nos responda con su justicia. Lo sería si la justicia divina significara solamente su estricta adhesión a una ley de justicia distributiva, según la cual cada persona obtiene lo que se merece, pero no funciona así con Dios. Ese no puede ser el significado de justicia en el versículo 1. David, el pecador, nunca le suplicaría a Dios que actuara con justicia si esta significara darle a una persona solamente lo que ella merece.
David conocía que Dios es un Dios de gracia. Por lo tanto, ¿qué significa entonces? El versículo 11, tenemos una idea, porque la justicia ahí de Dios en el versículo 11 tiene correlación con su compromiso a su propio nombre. ¿Ves? Por amor a tu nombre, preserva mi vida, por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Relaciona a David la justicia de Dios con su amor a su propio nombre. Por lo tanto, lo que parece la fidelidad del versículo 1 es probable que signifique principalmente la fidelidad de Dios a su propio nombre, y no exactamente la fidelidad de Dios a David. No sé si me entendéis ahora. A veces clamamos por la fidelidad de Dios, pero la fidelidad de Dios o el compromiso de Dios es con su nombre más que con nosotros. Es decir, ¿quién había puesto a David como rey? Dios. Entonces David está diciendo: Dios, fuiste tú que me pusiste aquí. No tienes que ser fiel a mí, pero a tu nombre. Por amor a tu nombre y al testimonio de quién eres. ¿Quién nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y nos ha hecho reyes y sacerdotes, siervos, hijos? Entonces, Dios es fiel con nosotros por amor a su nombre, por encima de todo. Entonces, eso es lo más probable aquí que David está diciendo, ¿no? Solo secundariamente su fidelidad son las promesas del pacto que él hizo con David y con su pueblo y también con nosotros. Entonces, si es así, la justicia de Dios probablemente significa hacer lo correcto por su nombre. Es decir, buscando preservar el honor de su propio nombre. Ahí está la justicia de Dios. Él hace lo que es justo por amor a su nombre. Entonces, la justicia de Dios es su compromiso para honrar su nombre. Sería una equivocación total si Dios permitiera que su nombre fuese deshonrado o menospreciado. Por eso decía que este es el argumento final. David lo sabe y por lo tanto sabe que es una roca sólida e inalterable a la que puede apelar. Por amor a su nombre. Recientemente, bueno, ya he comentado eso. Ahora, para ir caminando hacia el final, ¿cómo puede David tener esperanzas que la lealtad de Dios a su propio nombre motive a Dios a salvarlo en vez de castigarlo por su pecado? El cual admitió en el versículo 2 que era pecador. Entonces, ¿cómo el amor de Dios a su propio nombre puede salvar a David del castigo que merecía? La respuesta a esta pregunta se obtiene si vemos todos los argumentos que David usa con Dios, ¿no? Además de llamar la atención sobre la fidelidad, justicia, misericordia y lealtad de Dios a su propio nombre, David genera otras dos clases de argumentos. ¿Cuáles son? Primero, uno es su desesperado lamento. Versículos 2 y 4. No entres en juicio conmigo, pues si me castigas estoy perdido. Porque como pecador, si pretendes humillarme, mira, ya estoy destruido, mi espíritu desfallece, estoy consternado por mi condición, sediento como tierra seca. No necesitas derribarme, estoy indefenso. Por lo tanto, ¿qué está haciendo David aquí? Está argumentando de su lamento desesperado. Llega a decir en el Salmo: estoy sediento como en tierra seca, estoy desesperado. Y David, una otra clase de argumento es su fe en Dios, su confianza en Dios, ¿no? Exactamente. Y el argumento sobre su fe, esto es crucial.
versículo 8 al 10, versículo 12. En ti confío, a ti elevo mi alma, en ti me refugio, tú eres mi Dios, yo soy tu siervo. Argumentos que tienen que ver con la confianza segura que David tiene en Dios. Y David está diciendo, ¿me vas a desamparar si yo he confiado toda mi vida en ti? Ese es el vínculo crucial entre la justicia de Dios y la respuesta a la oración de David. La seguridad de David es que si él confía en Dios con todo su corazón, elevando su alma con el anhelo puesto solo en él, buscando refugio únicamente en él y afirmando que él es su único Dios, entonces el honor de Dios está en juego en la salvación de David. Fijaros, el honor de Dios está en juego en la salvación de David. Y David es lo que está argumentando. Sería una mancha para el nombre de Dios si alguien que depositó todas sus esperanzas en ese nombre resultara destruido. No será así. Por lo tanto, David encontró una manera de escapar al juicio de Dios. Al correr hacia sus brazos y llenarse la boca de argumentos que mostraban que el nombre de Dios estaba en juego en cuanto si David era salvado o no salvado. Y sabemos, aplicando de manera, digamos, espiritual desde el Nuevo Testamento, sabemos que la justificación viene por la fe en Cristo. Si uno cree en Cristo, el honor de Dios está en juego en la salvación de esta persona. Es decir, Dios va a salvar. Conclusión. ¿Me habéis acompañado hasta aquí? Me he traído diapositivas hoy, ¿no? Pero estoy intentando ser claro en los pasos. Por eso los repito. Hemos hecho 3 preguntas. ¿Qué deseaba David? Ser escuchado, piedad, ¿qué más? Seguridad, lo librara. ¿Cómo pidió David lo que deseaba? En oración, clamando, argumentando, ¿no? Corriendo hacia Dios y no alejándose de él, ¿verdad? ¿Y qué argumentos utiliza David o utilizó David? ¿Qué argumentos utilizó David para defender su causa delante de Dios en esta oración? Pues aquí hemos visto, ¿no? Estas clases de argumentos que acabamos de hablar. Tú eres mi Dios, en ti confío, era por amor a tu nombre, por tu justicia, por tu misericordia, por tu fidelidad. Concluyendo, podemos aprender mucho aquí. Y en ese sentido agradezco a John Piper que nos dejó disponible este contenido con su interpretación de este salmo, que aquí he trabajado, ¿no? Es decir, no son las palabras literales de John Piper que lo he trabajado, pero la esencia pues me enseñó él. Como conclusión, repasemos aquí brevemente 3 cosas. Número 1. No permitamos que nuestra pecaminosidad ponga trabas a nuestra búsqueda de ayuda en Dios. Desde el principio, David admitió que si Dios lo juzgaba solo poniendo la mirada en sus pecados, estaba condenado a morir. Todos somos mendigos pecadores ante Dios. Entonces, la aplicación primera es no permitamos que nuestra pecaminosidad o nuestros pecados pongan trabas en nuestra búsqueda de Dios, que es el ejemplo que he dado, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado de creyentes que, no estoy bien, o eso o aquello, y se alejan? No, acercarse. Aplicación 2, conclusión 2. Cuando apelemos a Dios en nuestras oraciones, que vengamos a hacerlo llenando nuestras bocas de argumentos, ¿verdad? Como lo hizo David. Argumentemos desde nuestro desesperado lamento. Abre tu corazón. Argumentemos desde la naturaleza justa de Dios. Conozcamos a Dios y hablemos de Dios, quién Él es,
como si Él no supiera o no puede pensar, pero es lo que quiere escuchar. Es decir, hablemos de su fidelidad para mantener el honor de su nombre. Argumentemos desde la fe o la esperanza que tenemos nosotros en Dios, si es que creemos en Él. Por encima de todo, corramos a los brazos de nuestro Padre y llenemos sus oídos, que nunca se cansa de escuchar. Número 3, conclusión y aplicación número 3, final. Finalmente, solo pidamos siempre lo que honre a Dios. Y una de las mejores maneras de asegurarnos de hacerlo es orando los propios salmos con sus pedidos de piedad. Es una buena sugerencia. Además de seguridad. Es decir, oremos no solo como dice el Salmo 79, versículo 9. Ayúdanos, oh Dios, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Sino como dice también el Salmo 31, versículo 3. Tú eres mi roca, mi fortaleza, por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Amén. Vamos a orar.